Ralph Mackinder no fue el fundador de la geopolítica, pero es el geopolítico más influyente. Esto se debe a que se comparta o no su teoría, sirve de base para la mayoría de las teorías geopolíticas. Y, dicho sea de paso, incluso terminó moldeando la política exterior de varias naciones en el siglo siguiente, y probablemente en los que vendrán. Así que hoy vamos a ver la teoría de Mackinder, la teoría de la Heartland o la teoría del corazón continental, en portugués. Pero antes de eso, no te olvides de suscribirte al canal Geopolítica Mundial para dar tu apoyo. Tu ayuda es muy importante para que el canal siga vivo y existiendo. Y considera la posibilidad de hacerte miembro. Hazte miembro. No solo tendrás acceso anticipado al contenido del canal, sino que también formarás parte de una comunidad selecta de discusiones sobre geopolítica. En Telegram podrás ver transmisiones en vivo exclusivas con los miembros y las series que también son exclusivas para los miembros. También, por supuesto, asegurar que el canal Geopolítica Mundial siga existiendo. Soy de Leonas Portas da Cidade y este es Geopolítica Mundial. La primera y más importante cosa que debemos tener en mente cuando hablamos de Mackinder es el periodo en que él escribe sus teorías. Esto se debe a que él describe un escenario geopolítico totalmente nuevo y sin precedentes hasta entonces. A finales del siglo XIX ya no existen más espacios en blanco en el mapa. Básicamente ya no existe espacio por llenar por naciones e imperios sin que eso termine generando fricción con otras naciones e imperios. El principal trabajo de Mackinder fue el famoso artículo El pivote geográfico de la historia que él exploraba. La tesis de que la historia humana está profundamente condicionada por factores geográficos y estructurales, sugiriendo que ciertos elementos físicos son particularmente decisivos en la definición de los rumbos de las sociedades y de los grandes acontecimientos históricos. Mackinder inicia su análisis identificando los últimos 400 años como una era específica que él denomina la era colombina. Ese periodo, iniciado con las grandes exploraciones de los siglos XV y XV-XVI, se caracterizó por la expansión europea mundial, casi sin enfrentar resistencias a gran escala de otros pueblos. Durante esa época, exploradores como Vasco da Gama y otros exploradores como Vasco ampliaron dramáticamente el desconocimiento del planeta, mapeando con precisión cada región y llevando a la apropiación política de las tierras descubiertas por los estados europeos. Mackinder argumenta que, a principios del siglo XX, el mundo prácticamente había terminado esa fase de expansión territorial libre y sin restricciones, entrando en una nueva era poscolombina caracterizada por un sistema político global, cerrado e interdependiente. Con esto, el espacio, antes vacío o desconocido, que permitía la expansión europea sin conflictos directos a gran escala entre las potencias, ahora se encontraba totalmente ocupado y demarcado políticamente, haciendo inevitables los conflictos y las tensiones directas entre naciones industrializadas por espacio y recursos limitados. En este escenario globalizado, cualquier conflicto, crisis o cambio en una parte del mundo impactará de inmediato en otros lugares, generando lo que él compara con la diferencia entre la caída de un proyectil en un espacio abierto y deshabitado, generando lo que él compara con un proyectil en un espacio abierto y deshabitado, o el proyectil abierto y deshabitado, como él lo compara con un proyectil en un espacio vacío. Un punto crucial que plantea Mackinder es su crítica a la perspectiva histórica tradicional, que consideraba solo la historia europea como relevante. Mackinder sugiere una mirada diferente. Para él, la civilización europea no surgió espontáneamente, sino como una reacción defensiva ante presiones externas provenientes principalmente de Asia. De esta forma, él propone invertir momentáneamente el ángulo del análisis histórico tradicional, colocando la historia europea en una posición secundaria frente a la historia asiática. Mackinder ejemplifica esto mostrando cómo entidades nacionales europeas como la inglesa, francesa, alemana o la cristiandad surgieron precisamente en contextos de guerras defensivas contra invasores bárbaros, especialmente provenientes de Asia Central como los hunos, los mongoles y otros pueblos nómadas de las estepas.
y en eso él explora detalladamente el papel geográfico de Rusia, identificándola como un territorio clave para comprender esa dinámica histórica euroasiática. Geográficamente, Rusia presenta una vasta llanura que ocupa gran parte del continente europeo, contrastando fuertemente con las naciones de Europa Occidental, que poseen territorios más pequeños y más delimitados por barreras naturales. Él observa que, históricamente, Rusia estuvo dividida por dos grandes zonas geográficas: al norte, inmensos bosques y pantanos; al sur, una vasta estepa abierta, propicia para las invasiones provenientes de Asia. Esa división geográfica marcó el desarrollo ruso y europeo por siglos. La frontera física entre el bosque y la estepa atravesaba diagonalmente el territorio ruso, influyendo directamente en los movimientos migratorios y las rutas de invasión de los pueblos nómadas que venían de Asia Central. Entre los siglos V y XVI, tribus como hunos, ávaros, búlgaros, magiares y mongoles cruzaron estas estepas, invadiendo y desestabilizando sociedades sedentarias, creando oleadas de migración forzada que cambiaron profundamente la historia europea que siguió después. Estas invasiones no fueron eventos aislados, sino verdaderos motores históricos que impulsaron cambios muy grandes en la sociedad y la política. La presencia de los hunos de Diatila, por ejemplo, tuvo implicaciones tan grandes en la formación de las naciones europeas modernas que sin él probablemente estaríamos viendo otro mundo. La invasión de los hunos ayudó a definir la identidad francesa, al unir a grupos diversos como los francos y los romanos contra ese enemigo inusual para ambos, llevando al éxodo de tribus como los anglos y los sajones hacia Inglaterra, quienes establecieron las raíces del pueblo inglés. Provocó el cambio en Venecia a partir de la destrucción de ciudades como Aquilea y Padua, además de impulsar el ascenso del poder papal a través de la mediación diplomática exitosa. Con Átila, Mackinder también explica detalladamente cómo la división física entre los bosques y las estepas rusas moldearon la dinámica histórica interna de Rusia. Originalmente, Rusia se desarrolló en un entorno relativamente protegido por los bosques del norte, mientras que el sur abierto fue escenario de constantes invasiones. Esta situación creó dos realidades políticas y culturales distintas en el territorio ruso. Mientras que los bosques favorecían asentamientos estables y protegidos, las estepas eran un corredor natural para ataques provenientes de Asia, especialmente por el corredor entre los montes rurales y el mar Caspio. La constante amenaza de las incursiones provenientes de esa región de Eurasia retrasó mucho el desarrollo político y social ruso durante siglos, al punto de que Mackinder afirma que la historia rusa del periodo medieval y renacentista fue, en gran parte, determinada por los impactos directos e indirectos de esas invasiones, pero él también propone que la comprensión de esa dinámica geográfica es esencial para entender no solo la historia pasada, sino para interpretar las dinámicas políticas de hoy y, en consecuencia, las acciones en el futuro, sugiriendo que el mundo entraba en un momento histórico en el que la lucha ya no sería por la posesión de tierras desconocidas, sino por la eficiencia relativa y la disputa directa entre potencias. Él plantea la necesidad de comprender profundamente las fuerzas geográficas derivadas de ese proceso que moldean las sociedades y la política global. Es a partir del análisis geográfico e histórico integrado que Mackinder desarrolla su famosa tesis del Heartland, o, en español, el corazón continental, afirmando que la región de Eurasia, en particular el área central que él llamó pivote geográfico o Heartland, sería decisiva para el control del poder mundial en el siglo XX. Así, Mackinder explora en detalle la importancia de las características físicas del continente euroasiático y sus efectos en la dinámica de la historia global, con especial atención al papel de las grandes estepas y los ríos como rutas naturales de movimiento humano y expansión política. Él observa que los ríos que fluyen desde las regiones boscosas de Europa Oriental hacia los mares Negro y Caspio cruzan completamente las vastas estepas del sur de Rusia. Él señala cómo estas rutas fluviales, aunque menos importantes que las propias estepas, tuvieron episodios históricos muy importantes. Por ejemplo, misioneros del cristianismo griego utilizaron el río Dnieper para llegar a Kiev, mientras que antes que ellos, los vikingos habían descendido por el mismo río hacia Constantinopla. Antes de eso, los godos germánicos surgieron brevemente en el río Dniester y cruzaron Europa desde el mar Báltico.
Sin embargo, Mackinder enfatiza que estos eventos fueron transitorios, sin invalidar su tesis más amplia, que fue que durante cerca de 1000 años pueblos nómadas de las estepas asiáticas cruzaron continuamente el amplio paso existente entre los montes Urales y el mar Caspio, dominando el sur de Rusia y adentrándose en Europa, especialmente en Hungría. Moldearon la historia europea por su constante necesidad de destrucción y por nómadas asiáticos especialmente. Los hunos, ávaros, magiares, búlgaros, házaros y mongoles definieron fuertemente la organización política y social de Europa central y oriental. La movilidad de estas tribus guerreras en las vastas estepas del sur de Rusia permitió que sus ataques alcanzaran áreas centrales de Europa con relativa facilidad, transformando profundamente el desarrollo político de los pueblos europeos, que se vieron obligados a reaccionar de manera defensiva, generando así unidad e identidad nacional. Por lo tanto, estos episodios históricos clave fueron resultado directo de las invasiones. Mackinder entonces introduce otro ejemplo de movilidad histórica, rival a la movilidad terrestre de los nómadas, la movilidad marítima de los vikingos. Los vikingos en pequeños barcos atacaron y se internaron en Europa por ríos y mares, estableciéndose temporalmente en el norte y sur del continente. La movilidad vikinga, sin embargo, tenía un alcance limitado por las condiciones físicas de Europa, estando restringida a las áreas cercanas a las costas y a los cursos fluviales navegables. A pesar de esa limitación, su influencia histórica fue muy grande, siendo decisiva en la creación de la unidad nacional en países como Inglaterra y Francia y en el debilitamiento o división de otros, como Italia. Para Mackinder, esas dos formas de movilidad, la de los nómadas terrestres asiáticos y la de los navegantes marítimos vikingos, operaron simultáneamente, presionando a las sociedades sedentarias de Europa desde diferentes direcciones, estimulando así la formación de las estructuras políticas modernas. Él también menciona el papel de la gran masa continental euroasiática en general. Mackinder destaca que, debido a la distancia de los mares y a la aridez asociada con la ubicación central de esa gran masa terrestre, la región central de Eurasia o Euroasia posee grandes áreas secas relativamente desprovistas de recursos hídricos accesibles al océano. Por eso mismo, aunque existe agua en forma de ríos, muchos de esos cursos de agua no desembocan en el mar. Esto aísla la región del resto del mundo y crea un ambiente ideal para la existencia de sociedades nómadas que desarrollaron habilidades superiores en movilidad terrestre gracias a los caballos y los camellos. Esta configuración geográfica favoreció el surgimiento de tribus guerreras altamente móviles y agresivas, capaces de lanzar ofensivas rápidas y devastadoras sobre los asentamientos agrícolas sedentarios de los alrededores. Con esto, él describe el gran impacto de la expansión mongola, ocurrida en el siglo XIII, iniciada por los jinetes mongoles que avanzaron 5.000 kilómetros hacia el oeste, causando una destrucción masiva en regiones como Polonia, Hungría y Serbia. Además del ataque inicial, otros grupos mongoles tomaron rutas diferentes, como pasando por Persia hasta Siria o desde Asia Central a China, ampliando el poder móvil de las estepas para toda Asia y Medio Oriente, afectando indirectamente incluso regiones distantes como la India y China. Este episodio mongol es citado por Mackinder como prueba de la capacidad singular de las estepas de Eurasia para proyectar poder militar rápidamente a largas distancias. Él también destaca que esas invasiones provenientes de Asia Central tuvieron grandes implicaciones en la formación de los eventos clave, como el surgimiento de las cruzadas europeas, originalmente iniciadas en respuesta a las acciones agresivas de los seleucidas que venían de las estepas asiáticas sobre Jerusalén. Las cruzadas, aunque no lograron sus objetivos inmediatos, estimularon una nueva conciencia colectiva en Europa, acelerando su desarrollo y fortalecimiento interno. Pero Mackinder destaca una limitación crucial de esa movilidad nómada. Estaba restringida a las llanuras abiertas y por lo tanto perdía fuerza al encontrarse con los bosques y las cadenas montañosas de Europa central y occidental. Esto permitía a los pueblos sedentarios reaccionar y con ello moldear su propia identidad política y cultural. Lo mismo pasaba con la movilidad marítima de los vikingos de Escandinavia.
Los vikingos recorrían mares y ríos europeos, atacando, colonizando e influyendo en el desarrollo político del continente, sobre todo en zonas costeras y fluviales. Mackinder sostiene que estas dos presiones, los ataques nómadas terrestres provenientes del este y los marítimos provenientes del norte y oeste, tuvieron un papel fundamental en la formación de la Europa medieval y moderna, forzando a naciones como Inglaterra y Francia a alcanzar una unidad nacional y a impulsar una conciencia colectiva defensiva. Él establece una comparación histórica fundamental al observar que la gran división cultural entre Roma y Grecia continuó, en cierta medida, a través de las formas en que los pueblos europeos fueron cristianizados, los teutones por los romanos y los eslavos predominantemente por los griegos bizantinos. Esa división cultural se reflejó más tarde también en la división entre la movilidad marítima de los europeos occidentales, influenciados por Roma, y la movilidad terrestre euroasiática oriental, influenciada por la tradición griega. Mackinder vincula este análisis con una visión estratégica más amplia, afirmando que el descubrimiento de la ruta marítima por el Cabo de Buena Esperanza al sur de África para Asia revolucionó completamente las dinámicas geográficas globales. Este descubrimiento proporcionó a las potencias europeas una movilidad marítima sin precedentes, permitiéndoles así rodear Eurasia Central, y revirtiendo así el antiguo escenario en el que Europa era constantemente amenazada por los pueblos de las estepas. Si antes Europa era vulnerable a las incursiones terrestres asiáticas, ahora Europa Occidental empezó a ejercer poder naval global, dominando rutas marítimas mundiales y aislando estratégicamente a las fuerzas terrestres de Eurasia. Este contraste entre poder marítimo y poder terrestre representa en esencia la teoría central de Mackinder, posteriormente conocida como la teoría del Heartland, que consiste en controlar la región central de Eurasia. Para él, identificada como el pivote geográfico de la historia, tendrá una ventaja decisiva en el dominio del poder mundial. Otro punto importante destacado por él es el ascenso de Rusia como la heredera natural del poder de las estepas, sustituyendo a los mongoles. A lo largo de los siglos, especialmente después del siglo XV, Rusia superó la antigua limitación impuesta por los bosques al norte con la expansión de los cosacos hacia el sur, transformando áreas que antes estaban dominadas por pueblos nómadas en tierras agrícolas habitadas por rusos. Él destaca especialmente la gran migración de campesinos rusos hacia el sur que desarrolló regiones agrícolas en las antiguas estepas, anteriormente territorio de invasiones asiáticas. Esto transformó mucho la realidad económica y demográfica de Europa Oriental, además de darle a Rusia una nueva posición estratégica y un poder terrestre más efectivo. Pero algo cambiaría en los siglos XIX y siglo XX, el avance de nuevas tecnologías que serían revolucionarias. Mackinder enfatiza que la importancia estratégica del poder terrestre, anteriormente desafiado por el poder marítimo durante la era de los descubrimientos, estaba fortaleciéndose nuevamente gracias al desarrollo de los ferrocarriles transcontinentales. Él explica que los sistemas ferroviarios continentales, a diferencia de los sistemas marítimos, permitían un transporte directo de mercancías y tropas, sin necesidad de múltiples transferencias en puertos intermedios, lo que daba una ventaja creciente al poder terrestre euroasiático, especialmente a Rusia. Mackinder enfatiza que esta nueva red ferroviaria le daba a Rusia una movilidad sin precedentes, conectando directamente el oeste de Europa con la costa del Pacífico, a través de Siberia hasta Vladivostok. Esto significaba un reposicionamiento estratégico de Eurasia como un gran centro de poder terrestre en oposición al dominio marítimo europeo que prevaleció en los siglos anteriores durante la era colombina. Y por lo tanto el riesgo futuro de que si un estado poderoso controlara el Heartland como Rusia, aliándose con una potencia industrial y tecnológica como Alemania, esa unión podría generar una fuerza terrestre gigantesca, capaz incluso de amenazar a las potencias marítimas y sus periferias. Para él, tal alianza tendría el potencial de dominar el mundo, debido al inmenso poder económico y militar concentrado en esa gran masa continental euroasiática. Por eso, Mackinder preveía la necesidad estratégica de contrarrestar esa amenaza mediante la formación de alianzas entre potencias marítimas periféricas como Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Italia y Japón.
con el objetivo de rodear y limitar el poder terrestre de Rusia o de cualquier potencia que llegara a controlar el Heartland. Él advirtió específicamente sobre el peligro de una alianza ruso-alemana, como un ejemplo de cómo el equilibrio del poder mundial podría ser alterado drásticamente, amenazando el dominio de las potencias marítimas tradicionales. Pero Mackinder no se quedó estancado en esa teoría. Él la revisó y la amplió años después en otras publicaciones como el libro Ideales Democráticos y Realidad, un estudio sobre la política de la reconstrucción. Aquí, él separa dos perspectivas, la de los hombres del mar y la de los hombres de la tierra. En ese sentido, él comienza destacando cómo, hasta hace relativamente poco tiempo, la humanidad percibía el océano como dos mares separados, uno al oeste y otro al este. Solamente después del descubrimiento y la exploración de la ruta marítima por el Cabo de Buena Esperanza, la humanidad comprendió verdaderamente el océano como una entidad única e integrada, una percepción que trajo implicaciones profundas para el poder marítimo global. Él entonces sugiere que, aunque el mundo se haya vuelto plenamente conocido geográficamente, con los polos norte y sur alcanzados y todos los territorios importantes mapeados, la comprensión práctica de esta realidad todavía está influenciada por percepciones históricas anteriores. Él ilustra este argumento al describir cómo las potencias europeas, que antes veían vastas regiones desconocidas, ahora necesitaban lidiar con un sistema geopolítico cerrado, en el cual todas las tierras están reclamadas políticamente, y donde cualquier conflicto o crisis tiene repercusiones inmediatas en todas las partes del mundo. Y fue la globalización la que trajo esta nueva realidad. Mackinder entonces pasa a analizar la evolución histórica del poder marítimo a partir del ejemplo del antiguo Egipto, utilizando la civilización egipcia como un ejemplo inicial del poder. Basado en la navegación fluvial, el antiguo Egipto tenía todos los elementos geográficos fundamentales necesarios para el desarrollo de una civilización avanzada: un río navegable, el río Nilo, un suelo fértil, protección natural de desiertos laterales y una estructura lineal que facilitaba la comunicación y el control político. Mackinder compara la situación de Egipto con la del mar Mediterráneo, resaltando que ambos tenían una base marítima relevante y condiciones naturales similares pero a mayor escala. Solo que, en el contexto mediterráneo, surgieron sociedades más especializadas, con pueblos dedicados exclusivamente a la navegación y al comercio, como los fenicios y los griegos. Él también menciona cómo países predominantemente de poder terrestre o marítimo pueden cambiar su definición de poder, convirtiéndose exactamente en lo opuesto de lo que eran antes. O sea, una nación predominantemente orientada al poder marítimo puede convertirse entonces en una potencia terrestre o viceversa, y él pone como ejemplo justamente al Imperio Romano, que después de las guerras púnicas transformó el Mediterráneo en un mar cerrado, dominado por un solo poder terrestre que controlaba todos los accesos marítimos por la costa. En ese momento, el poder marítimo fue definitivamente sustituido por un poder terrestre que controlaba los puertos. Y ya no necesitaba mantener grandes flotas, ya que dominaba todas las bases costeras. Tras la caída del Imperio Romano, la situación volvió a invertirse. El Mediterráneo pasó de mar cerrado romano a zona de conflicto fronterizo entre cristianos y musulmanes. Con la expansión islámica desde el sur y el este y la invasión de los vikingos por el norte, el mar volvió a abrirse al conflicto naval. Mackinder menciona la transformación marítima en la era de los descubrimientos, cuando portugueses y españoles, tras siglos en el interior de la península latina, exploraron el mar. Europa occidental rompió los límites marítimos europeos y abrió el camino de las rutas oceánicas alrededor del Cabo de Buena Esperanza. El descubrimiento de esa ruta hacia las Indias cambió la lógica estratégica global al permitir que las potencias europeas tomaran a los antiguos poderes terrestres por la retaguardia marítima. Mackinder expone cómo portugueses y españoles descubrieron y usaron esas rutas marítimas. Generaron nuevos centros de poder marítimo en islas y pequeñas penínsulas estratégicas como Hong Kong, Singapur, el Cabo de Buena Esperanza y Adem. Permitió a las potencias marítimas europeas dominar el comercio mundial y establecer bases estratégicas globales. Él destaca especialmente el caso histórico británico, observando cómo Gran Bretaña logró establecer una posición dominante global a partir de una base territorial relativamente pequeña, pero extremadamente fértil y segura, protegida por el Canal de la Mancha.
Para Mackinder, el suelo productivo inglés, sumado posteriormente a las reservas de carbón y hierro, fue el verdadero fundamento de la supremacía marítima británica, permitiéndoles sostener su flota naval y expandirse globalmente. En ese contexto, él menciona que los sucesivos intentos de desafiar el dominio marítimo británico mediante ataques lanzados desde el continente europeo, ya sea por españoles, holandeses y a veces por los franceses, fracasaron debido a las ventajas geográficas fundamentales de Gran Bretaña. Mackinder detalla cómo, después de consolidar su posición en Europa, Gran Bretaña expandió su dominio hacia mares aún más lejanos, especialmente en el Océano Índico, estableciendo el llamado Raj británico en la India, sostenido no por la presencia permanente de grandes flotas en esa región, sino por la capacidad marítima británica de proyectar poder a largas distancias desde su base original en el Atlántico Norte. El Océano Índico era en la práctica un mar cerrado bajo control británico, no por el uso directo de fuerzas militares que estaban estacionadas ahí, sino por la ausencia de cualquier otra potencia con recursos suficientes para desafiar la seguridad inglesa en el mar. Después de describir detalladamente la trayectoria histórica de la supremacía marítima británica, Mackinder conecta estos eventos históricos con las realidades geográficas globales más amplias. Él introduce el concepto fundamental de la isla mundo, argumentando que Eurasia, Europa, Asia y África unidas formaban una gran isla global rodeada por océanos, un concepto no solo geográfico, sino también profundamente estratégico. Porque aquí él advierte nuevamente sobre el peligro estratégico fundamental que existiría si esa isla mundo fuera unificada políticamente, bajo un solo poder capaz de utilizar sus vastos recursos internos para proyectarse como una potencia marítima. En esa situación hipotética, ningún poder insular periférico como Gran Bretaña o Estados Unidos serían capaces de rivalizar con la capacidad naval y humana de tal potencia centralizada en Eurasia. Mackinder sugiere entonces una semejanza histórica importante entre Inglaterra y Estados Unidos. Ambos comenzaron su historia con conflictos internos y amenazas externas, evolucionaron de una situación continental a insular y finalmente asumieron un papel decisivo global a través de la proyección marítima. Estados Unidos, desde su perspectiva, estaban empezando a comprender que no son una entidad continental aislada, sino una isla estratégica en relación con la enorme isla mundo euroasiática. Una nueva comprensión que los llevó a entrar decisivamente en la Primera Guerra Mundial junto a las potencias marítimas. Luego, explora el punto de vista del hombre terrestre en contraste con el del marinero, dejando en claro la importancia de las regiones interiores del gran continente euroasiático. La isla mundo, sus características físicas y sus implicaciones estratégicas para la política global. Mackinder explica que, así como las grandes navegaciones revolucionaron la percepción humana sobre la unidad de los océanos en el pasado, los avances modernos en la comunicación terrestre y aérea estaban entonces revelando una nueva unidad continental, redefiniendo profundamente las relaciones geopolíticas. Él enfatizaba especialmente que, hasta entonces, los pueblos de las potencias marítimas veían un continente euroasiático enfocados externamente en las costas, sin percibir claramente lo que estaba sucediendo en las vastas áreas interiores inaccesibles al poder marítimo. Él detalla cómo una vasta porción del continente está formada por regiones inaccesibles a la navegación marítima, siendo dominada por ríos que desembocan en mares congelados o lagos cerrados, como el Volga, el Ural, el Obi, el Yenisei, el Lena y así sucesivamente, además de las cuencas internas del mar Caspio y el mar de Aral. Ahora sabes que él llama Heartland o corazón continental a ese gran espacio interior inaccesible por vías marítimas. Un territorio inmenso, favorable a la movilidad terrestre, tradicionalmente basada en caballos y camellos, pero que gradualmente sería integrado por el poder del ferrocarril. Al sur de la Heartland está la meseta de Irán, con montañas y mesetas elevadas que funcionan como una especie de barrera natural, separándolo de los océanos al sur y aumentando su característica de aislamiento estratégico. Mackinder compara esta Heartland septentrional con otro gran espacio interior, la Heartland del sur de África subsahariana, también caracterizada por vastas sabanas y pastizales abiertos e igualmente inaccesible a la comunicación marítima directa debido a los obstáculos naturales como cataratas y grandes caídas de agua.
Él destaca cómo estos grandes interiores continentales históricamente permitieron la movilidad terrestre, principalmente por medio de caballos y camellos. En paralelo, las movilidades costeras permitidas por el océano en las regiones periféricas fértiles. Entre estos dos grandes espacios continentales del norte y del sur, Mackinder sitúa la región intermedia de Arabia y el Sahara. Estas regiones, a pesar de ser áridas, son rutas de paso importantes entre los dos grandes heartlands y también entre los heartlands y las regiones fértiles y densamente pobladas alrededor de los océanos, Europa e India-China. Él llama especialmente la atención sobre Arabia, destacándola como una zona geográfica estratégica crítica, ya que está atravesada por grandes vías acuáticas históricas como el Nilo, el Mar Rojo y el Éufrates Pérsico, siendo tradicionalmente una región de conexión geográfica y estratégica entre los continentes. Así, ese eje intermedio Arabia y Sahara separa Eurasia y África en tres grandes regiones periféricas habitables y productivas: Europa, las Indias y la región costera africana. Todas estas tres regiones periféricas están extremadamente pobladas, son altamente fértiles y ricas, debido a la facilidad de la navegación marítima y fluvial y a las condiciones climáticas favorables. En claro contraste con las grandes extensiones abiertas y de pastizales, escasamente pobladas del interior. Él concluye esta reflexión histórica y geográfica señalando que, históricamente, la dinámica política y militar global fue moldeada por la disputa estratégica entre estos grandes espacios interiores, que fueron favorables al poder terrestre basado en la movilidad por animales, y a las regiones costeras y periféricas favorables al poder marítimo. A lo largo de la historia, los grandes imperios, desde los antiguos Imperio de Egipto e Imperio Babilónico hasta los modernos imperios europeos, fueron formados y derrocados, dependiendo de su capacidad para controlar simultáneamente estos diferentes entornos estratégicos marítimo y terrestre. Después, Mackinder presenta el ascenso de los árabes como un ejemplo de cómo el poder basado en la movilidad terrestre puede proyectarse a grandes distancias. Los árabes, nómadas del interior de Arabia, crearon un gran imperio aprovechando la movilidad de caballos y camellos. Sus ejércitos conquistaron regiones clave alrededor de la gran masa terrestre, desde España y el norte de África, en el oeste, hasta la India y el sudeste asiático en el este. Aunque los árabes también establecieron una presencia marítima, no tenían una base poblacional lo suficientemente grande como para mantener su dominación global. Mackinder señala que, aunque los árabes tuvieron cierto éxito en combinar el poder terrestre y marítimo, su imperio cayó, no por una derrota naval, sino por la presión de fuerzas terrestres provenientes precisamente del corazón continental euroasiático, especialmente de los turcos. Mackinder concluye destacando la importancia crucial de la región euroasiática en la geopolítica contemporánea. El Heartland ahora brinda oportunidades únicas para que el poder terrestre desafíe la hegemonía marítima global. Para él, cualquier proyecto político o tratado de paz debe reconocer explícitamente esa realidad geográfica y estratégica. De no ser así, el Heartland seguirá siendo posible centro de futuras tormentas geopolíticas y militares. Él llama a esa era la era poscolombina, pero yo la llamo justamente la era mackinderiana porque no fue creada por Mackinder. No, al final de cuentas existía antes de que él naciera y es un fruto directo de la revolución industrial, pero la era mackinderiana, porque él fue quien percibió primero esa configuración mundial que define al mundo hasta nuestros días y muy probablemente por algunos siglos más. Gracias a todos, espero que les haya gustado y agradezco especialmente al miembro de categoría, patrocinador de León Las Puertas de la Ciudad. No se olviden de suscribirse y de compartir el video con todos los que conocen y aman. Geopolítica de verdad. Solamente con su apoyo puedo seguir trayendo este tipo de contenido para ustedes. Un abrazo y hasta el próximo video.